Solamente iniciaré con un hola. Hola, bienvenidos a este su programa Agenda Veracruz. Tenemos muchos temas, muchas cosas de interés, tenemos muchos papelitos con diferentes cosas que decir. Así que sin más, vamos con Rafa para que inicie. Bueno, vamos a comenzar con un tema crucial esta semana, ¿no? Bueno, varios temas, más que nada, ya después de este exabrupto. Bueno, varios temas, pero el más fundamental fue este que vamos a comentar ahorita, ¿no? Sí, el del jueves, ¿no? Del bombardeo norteamericano sobre una base militar en Siria. Sí, de Donald Trump, ¿no? Pero antes de que entremos a hablar sobre el tema de los ataques en Siria, hablar sobre el tema de lo que pasó en Rusia, ¿no? Comentar aquí sería lo que pasó el lunes aquí en México nos acabamos de levantar, ¿no? Eran 6, 7 de la mañana, allá era ya la tarde. Fueron unas explosiones en el metro de San Petersburgo. 2 bombas caseras estallan dentro de los vagones del metro, provocando la muerte de 10 personas y cerca de 40 civiles heridos. Las explosiones se dan en un momento, en una ciudad en la que Vladimir Putin se estaba reuniendo con el presidente de Bielorrusia, con Lukashenko. Igual se da... Es el amigo de Hugo Chávez, ¿no? Ajá, el que era amigo del comandante Chávez. Sí, pero luego lo pronuncian como Lukashenko, ¿no? Lukashenko. Tú lo pronunciaste Lukashenko, ¿no? Creo que ese es la pronunciación formal. Creo que ese, no estoy seguro. Entonces se da un momento en el que se están reuniendo estas dos figuras políticas importantes para la región. Igual se da una semana después de que hubo manifestaciones en contra de Putin, en contra de la corrupción y que fueron reprimidas por la policía rusa. Es un panorama complicado el que está viviendo Rusia en estos momentos, y más se complica después de lo que es el bombardeo a una base militar en Siria, ¿no? Lo que pasó el jueves. Uno de los sospechosos fue un joven kirguistaní. Kirguistán es un pequeño país cerca de Rusia, de mayoría musulmana. Lo que son las regiones rusas, las regiones cercanas a Rusia, están cargadas de mucho nacionalismo, igual de mucha religiosidad. Yo cuando vi las noticias, vi de lo del atentado, rápidamente me acordé de la guerra de Chechenia. Rusia no ha sido un país que aislado de lo que es el terrorismo. A finales de la década de los 90 hubo terrorismo checheno. Chechenia es un país, es una región autónoma de Rusia. Y bueno, esta región a finales de esa época y con la desintegración de la URSS luchó por su independencia. Entre los principales actos terroristas o atentados que grupos chechenos llevaron a cabo, el más conocido es la toma de una escuela en 2002 en Rusia, igual el atentado al teatro Bolshoi de Moscú. Eso, si no me equivoco, es en el 2001 o 2000. Hasta la fecha, ¿no? Es un lugar aislado, no es un país aislado al que las garras de los grupos extremistas no hayan tocado. Bueno, para entrar ahora sí al tema de Siria, Jeff Davis, un portavoz del Pentágono, según inteligencia estadounidense, habían descubierto que los aviones cargados con gas tóxico habían sido aventados en la localidad de Kashenkon, y que esto trajo la muerte de más de 80 personas el pasado miércoles, y que estos habían partido desde la base aérea de Shayrat. Bashar al-Assad ha negado en múltiples ocasiones no tener armas químicas ni haber utilizado nunca armas químicas. Nos podrás ampliar ahorita en unos momentos la situación de que Rusia y Estados Unidos se aliaron para tratar de encontrar armas químicas en Siria, ¿no? Sí, en el 2013. Sí, precisamente lo que se comunica, ¿no?, en los medios es que Shayrat tiene un pasado muy cercano con ese tipo de arsenal. La noticia del mandatario estadounidense Donald Trump dice que no hay duda que Siria utilizó armas químicas prohibidas en contra de su población. Bueno, ahora nos hablará nuestro compañero Iván acerca de su opinión de por qué esto no podría generar una escalada bélica. Bueno, respecto a lo del bombardeo, no creo que esto llegue a una escalada de violencia, no que escale hacia un conflicto bélico. Esto igual me recuerda a lo que pasó igual a finales de los 90, lo siento por recordar mucho los 90, es que los 90 son parte fundamental para entender lo que está pasando 20 años después, ¿no? Todos los cambios geopolíticos y sociales que hubo durante el final de esa década
son fundamentales para entender el hoy. Lo que quiero decir, por ejemplo, esos ataques fueron una especie de ataques quirúrgicos. Este tipo de ataques se vieron como, por ejemplo, en 1998, Estados Unidos, en ese tiempo era presidente Bill Clinton, igual había lanzado contra Irak, ¿no? En ese tiempo gobernado por Saddam Hussein, unas operaciones de bombardeos junto con Inglaterra, en una operación llamada Operación Zorro del Desierto. Igual se bombardearon objetivos militares y civiles, la cual no desencadenó una guerra directa. La guerra se vio, pero ya tiempo después. Solamente fue como un estate quieto, ¿no? Por decirlo vulgarmente, lo que pasó fueron como una especie como picotazos para calmar o poner a raya en ese tiempo a Saddam Hussein. O sea que básicamente tenemos una situación muy parecida, ¿no? A lo que estábamos viviendo. Sí, mira, en ese tiempo, el problema era que decían que Hussein tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, gases tóxicos, los cuales se encontraron y se destruyeron. O sea que igual en Siria en 2013, el caso más cercano, Estados Unidos igual estaba amenazando con intervenir en Siria con bombardeos o con una invasión militar, pero a último momento no la llevaron a cabo y prefirieron, junto con Rusia, lo que comenté anteriormente, sí, ¿no? Que quitarles las armas de destrucción masiva. Todas se destruyeron. O sea, se encontraron y se destruyeron. Sí, se encontró y se destruyeron. Como podemos darnos cuenta, son cosas que se reflejan, ¿no? Son los mismos paradigmas. El ataque del jueves fue un ataque desde un buque de guerra norteamericano. Lanzaron 59 misiles, ¿no? El buque estaba... Tomahawk, ¿no? Así, Tomahawk. Estaba aproximadamente cerca de Chipre, una pequeña isla en disputa entre Turquía y Grecia. Está interesante ese tema, igual podríamos volver a platicar en otro... Sí, en otro momento. Pero la distancia es cercana a los 400 kilómetros, ¿no? Sí, exactamente, 400 kilómetros es más o menos como estábamos checando como unos 180 kilómetros, pero desde la costa territorial, ¿no? Que limita en este caso, la zona limítrofe entre Jordania e Israel, pero hacia el Shairat llega a más de 400 kilómetros, ¿no? O sea, es una distancia bastante considerable, ¿no? Lo cual provocó un poco más de una docena de muertos militares, igual, aunque el gobierno americano no lo quiera reconocer, civiles, como en todas las agresiones que lanzan armadas, ¿no? Armadas, sí, se llevan entre las patas de hecho, a los civiles. Habías comentado que había sido, en este caso, el alcalde de la ciudad de Homs. Sí, bueno, que había dicho, ¿no? Que la cantidad de civiles. Sí, bueno, a los que hicieron las noticias a partir de los directos que estaba haciendo el periódico español El País, se dijo que el alcalde o el gobernador de Homs, de esa prefectura Siria había dicho que igual había habido bajas civiles. Aquí como último señalamiento, como una última preocupación, es porque la posición o el posicionamiento que tiene Rusia, que también se está analizando los medios de comunicación, ¿por qué no es más enérgico en la situación de que precisamente Rusia tiene una base militar rusa en el Siria, puerto de Tartus? En el puerto de Tartus. Bueno, no creo que... No era un puerto... Era la base, la única, creo que es una de las pocas bases que tiene Rusia, o la única que tiene Rusia en Medio Oriente, pero es una cosa diminuta, no tiene mucha importancia para esos vatos. Qué bueno que comentas eso que dices de que no existen bases militares rusas en Medio Oriente. Bueno, en otros países sí, pero en Medio Oriente no, porque precisamente las que estaban en Medio Oriente, que son las de Líbano y en el otro caso de Túnez, Yemen ya fueron, y de Yemen, fueron completamente desmanteladas. Después de la desintegración de la URSS, que esas bases ya no existen, que se quitaron en esos territorios soberanos. Y aparte mencionar que algunas bases militares rusas están en Armenia y en Kazajistán y que son cercanas a Rusia y están periféricas a la región, en este caso, de Próximo Oriente. Pues yo no creo que Putin vaya a meter las manos al fuego por de Bashar al-Assad por Siria, ¿no? Siento que lo dejaría que lo removieran. Por lo menos en el corto plazo, a menos que se hiciera una escalada muy rápida, pero tal vez ni aún en esos casos, dices tú, ¿no? Vulgarmente hablando, igual Siria incluso pensó responderle los misiles a Trump, pero siento que como que Rusia le dijo al Assad, oye cabrón, ya cálmate güey, ya no quieras saberle el agua a los camotes, ¿no? ¿Sabes cómo se pone ese cabrón cuando chupa? Así que mejor en él, carnal. Atempérate, ¿no? Así, atempérate, sí, aguanta vara. Ya. Y entonces, ¿cómo crees más o menos que puedan acabar las cosas en el corto plazo o en el mediano plazo? En el corto plazo, pues siento que va a seguir estando
un juego de fichas. Van a querer ganar terreno, posiciones. Va a seguir habiendo ese tipo de ataques. Pero... Bueno, precisamente lo que está haciendo Estados Unidos con los países que se ha llevado al bolsillo, ¿no? Ajá, pero ahorita no quiero ser tan descarado. Así que en el corto plazo no creo que sea algo tan directo. Políticamente, los misilazos le sirvieron a Trump políticamente, internamente, para ganarse a ciertos partidarios demócratas y a ciertos republicanos que no estaban a favor de él. Tiene que ver más incluso con la política interna norteamericana, Sí, tal vez que... Uh-huh. Y eso es algo preocupante, ¿no? Que tenga que ver con una situación política. O que se puede interpretar como una situación política y que tenga que ver con actos bélicos foráneos, ¿no? Sí, es que Trump es un mercader, es un vendedor y vende departamentos, igual te vende bombazos en el exterior, así que estos bombazos fueron un buen producto para venderlo electoralmente, para que lo apoyaran. Bueno, esto es básicamente todo lo que teníamos que comentar sobre el tema. Y pues con esto cerramos esta agenda veracruzana en esta misión. Hasta luego. Hasta luego.